Sibila Sotomayor es artista de performance, integrante del colectivo Las Tesis, académica de la Universidad de Valparaíso y directora de la revista de investigaciones artísticas Panambí de la Universidad de Valparaíso e integrante del comité editorial de la revista Nomadías aquí en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y por supuesto es parte del colectivo Las Tesis. Sibila, es un honor contar contigo en esta charla magistral de apertura y te dejo muy bienvenida y en muy buena compañía. Gracias por estar acá. Hola a todas, todes, todos. Em, Me encantó haber podido igual escuchar sus presentaciones mientras esperábamos que todo el tema técnico se eh, acomodara y ajustara, porque también mucho de lo que les trae aquí a este diplomado se vincula con muchas de mis reflexiones que tienen que ver con el tema también que se me invita a exponer para esta primera sesión. Voy a compartir una presentación que tiene algunas imágenes, algunas preguntas nada más, eh, pero igual ahí para que nos vayamos ordenando en conjunto, siguiendo las ideas. Voy a presentar, denme un segundito. Ya. Y me comentan, ¿se ve en pantalla completa? Perfecto. Súper. Entonces, esta conferencia se titula Feminismo y activismo queer, relaciones posibles a partir de la performance y las escenas emergentes en Chile y América Latina. La original se llama Del Performance y masculiniza a la performance, que es una de las posibilidades, ¿no? Dependiendo ahí las distintas autorías, a veces se habla de el performance y a veces se habla de la performance. Pero para mí siempre ha sido la performance. Por algún motivo, mi posicionamiento ha sido de feminizarla, quizás por sus características como práctica, pero también como metodología, como epistemología, como resistencia, como acción colaborativa, como práctica docente, etcétera. Entonces ahí no me quiero profundizar más en esto, pero hacía ese pequeño guiño y comento esto porque me consta que probablemente durante el diplomado también van a ir abordando poco a poco dentro de todas estas distintas aristas, estos distintos focos, estas distintas posibilidades que también nos permite este concepto de performance. Pero por supuesto lo que se me invitó es justamente a hablar de este vínculo que existe a partir de la performance entre los feminismos y entre el activismo queer, o muchas veces como nos referimos más desde nuestro territorio, el activismo disidente o disidente sexogenérico, ¿no? Ahí me voy a detener un poco en ese concepto después. Y también quiero desde ya transparentar que voy a hablar sobre todo de algunos ejemplos chilenos, específicamente de Valparaíso y Santiago, y la verdad es que no del resto de América Latina. Perdón, pero en honor al tiempo se me dio así. No me cabe duda que ya habrá otra oportunidad de profundizar ahí a nivel regional, continental. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta y les invito a dejar sus respuestas en el chat. ¿Sí? Aquí, cualquier persona, ¿sí? No solamente quienes están cursando el diplomado. ¿Qué entendemos por performance? Si yo les digo, ¿qué es performance? ¿Cómo ustedes lo definen brevemente? No tiene que ser un párrafo, una definición teórica, sino para ustedes, ¿cómo lo entienden? ¿Qué es performance? Voy a dejar de compartir un momento para atender el chat. Expresión artística. Voy leyendo lo que van poniendo. Performance como género. Una puesta en escena con un mensaje o concepto político. Cuerpo, materialidad, contexto. Acción y reacción. Es cuerpo y política. Una acción corporal que disturba el status quo. Un acto vivo. Sacar, graficar lo oculto, visibilizar. Trabajo con el cuerpo para la denuncia. Acción que nos permite transitar y transformarnos. ¿Alguien más que quiera comentar? Depende, jaja. Expresión artística y expresión del género. La transmutación de la palabra a la corporalidad. Corporalidad, subversidad, manifestar, política. ¿Alguien más? Ya,
la vamos a dejar hasta ahí. Como pueden ver, la mayoría de sus comentarios están muy relacionados, ¿sí? Y eso tiene que ver con nuestro imaginario. A mí siempre me gusta hacer este ejercicio de preguntar qué entendemos por performance, porque si bien aquí se va a poder profundizar después más teóricamente y prácticamente en aquello, posee múltiples definiciones. Es un concepto profundamente polisémico. Y lo cual a mí me parece sumamente enriquecedor también, ¿sí? Porque brinda muchas posibilidades justamente y no está limitado como concepto y como práctica además, porque además es una práctica, a una única definición. Sin embargo, dependiendo de nuestros contextos, es que entendemos por performance, ¿no? Aquí lo que sucedió es que mucho tuvo que ver, es un programa, recuerdo, de performance, estudios queer disidentes, ¿sí? ¿Y hacia dónde se fue? Hacia el género, la performatividad de género, evidentemente, y hacia la performance política en el espacio público. Un poco ahí es donde sobre todo se posicionó, ¿no? Aquí agregaron artivismo también, o sea, una práctica a través de las artes de generar un activismo, que es este concepto híbrido entre arte y activismo, ¿no? Pero ahí se fue nuestro imaginario. Y eso tiene mucho que ver con nuestro contexto particular acá en Chile y también latinoamericano, porque yo les puedo contar que cuando yo hago esta pregunta, a veces en instancias donde hay personas de otros lugares, del norte global o de Europa, de España, las respuestas a veces son diferentes. Y a veces la gente responde una obra de arte en un museo. ¿Por qué? Porque una performance también puede ser una performance que sucede, ¿no es cierto?, como obra, como acción individual muchas veces, ¿no? Por un artista en el contexto de un museo, una exhibición, Marina Abramovich, ¿no? Como que aparecen un poco esos imaginarios, pero que en nuestro caso no nos vamos para allá a buena y a primera. De hecho, me llama la atención que aquí, porque siempre aparece, pero acá no apareció, y está bueno para pensar cómo también ha cambiado nuestro contexto. No apareció inmediatamente, quizás se me pasó, a ver, voy a revisar por si acaso. No, el espacio público. Y esta pregunta, cuando yo la hacía hace 2, 3 años atrás, siempre aparecía el espacio público también. Aparecía la calle, aparecía la idea de acciones, cuerpos, calle. Ya parece que eso también ya ha ido cambiando nuestro imaginario, po. Porque también nuestra realidad en torno a la performance y el espacio público también se ha modificado radicalmente durante los últimos 5 años, ¿no? Eso es algo muy evidente, tiene que ver con los procesos que estamos viviendo como sociedad en ese sentido, ¿sí? Pero en general pasa eso. Desde Chile hablamos mucho de lo político y hablamos también de género, por supuesto, más aún en este contexto de este diplomado. Pero en otros contextos no necesariamente. A veces es algo mucho más propio de las artes o es algo más propio del mundo académico, ¿sí? Y eso habla de una potencia política que tiene la performance, siempre de la mano para nosotras, nosotros, en nuestro contexto, con un activismo, ¿no? En los espacios que sean. Y un poco lo mismo se aplica también que aquí apareció con la performatividad de género, las acciones corporales, ¿no? Desde el cuerpo que conforman el género, que probablemente ya van a hablar de eso también en otras instancias dentro de este diplomado, así que aquí no me voy a profundizar. Pero ahí también hay un posicionamiento que es político, ¿sí? Entonces, para mí hay algo que inmediatamente, según nuestro contexto, aparece, que es performance y lo político, que podríamos decir que es un poco un concepto que vamos a sumar a este título que ya tenía esta conferencia, porque de eso básicamente vamos a estar hablando y conversando. Primero yo, en este monólogo del horror, y luego conversando con ustedes, ¿sí? Voy a volver a compartir pantalla. Nuestro imaginario. Ya acordamos, parece que nuestro imaginario está politizado en torno a la performance como concepto. Y luego aparece, ¿no es cierto?, en el título de esta conferencia la idea del activismo y de los activismos queer específicamente, ¿sí? Y no me voy a detener en hacer una definición de qué es lo queer. Sí les puedo comentar que, por supuesto, que desde nuestro contexto chileno y también latinoamericano es un concepto que ha sido estudiado, que ha sido también manoseado, que ha sido reapropiado, ¿no? Muchas veces se habla de, pero lo queer es un concepto que viene de lo anglo, que viene de otro contexto, como se lleva a nuestro contexto lo queer con C, lo queer con K, ¿no? K-U-I-R, C-U-I-R, cómo también se readapta, existe lo queer o no. Hay un texto, ¿no es cierto?, de Hija de Perra, activista transfeminista, eh, artista de performance también,
interpretaciones inmundas y que habla un poco de esta tensión entre lo que es la realidad sudaca, marica sudaca, versus la teoría queer, por ejemplo, ¿no? Entonces es interesante siempre pensar estos conceptos como conceptos en construcción también, como conceptos que además no son solamente conceptos, ¿no? Cuando se teoriza, teorizamos para ponerle nombre a las cosas para entendernos, pero no significa que se encapsulan y cierran las definiciones, sino que no son solo conceptos, sino que son prácticas, son identidades y por ende están constantemente en construcción también, y en tensión y en expansión. ¿Sí? Entonces quiero que también lo pensemos así. Hoy cuando hablamos de activismo queer, también lo estamos pensando así, para no quedarnos como en, es esto, porque no creo que sea así, sino que pienso que también es un abanico de posibilidades. ¿Sí? En torno a este vínculo con los feminismos, em, a mí me llamó la atención que cuando en el Instagram de este diplomado publicaron esta conferencia, apareció un comentario que decía que no existe, ¿no? Como que no existe este vínculo entre los feminismos y el activismo queer, porque la teoría queer y lo queer anula al sujeto político de los feminismos, que obviamente es un comentario de una persona que es activista transfóbica, básicamente, y que por supuesto que está de la vereda de un feminismo, mal llamado feminismo a mi parecer, radical, mal llamado radical también a mi parecer, esencialista y biologicista, ¿no? Que reconoce solo como sujetas de los feminismos a las mujeres cisgénero, ¿no? Me llamó la atención porque me puse a revisar todas las publicaciones que tenía el diplomado, tampoco son tantas porque es un programa nuevo, y en ningún lugar aparecía un comentario de este tipo. En ningún otro post, solo en este. Entonces ahí una vez más para mí se reafirma cómo pareciera ser que ese vínculo, un vínculo a mi parecer no actual, sino también histórico y prácticamente urgente y necesario y constante dentro de la historia de los activismos feministas y disidentes, esta unión entre lo queer disidente y los feminismos, inmediatamente, aunque sea por una o dos personas que son las que reaccionaron, tres, más unos me gustas por ahí, ¿no? Generan una tensión, generan un problema, como algo que no se pudiera conectar. Cuando, a mi parecer, son dos dimensiones inseparables dentro de lo que son los activismos feministas, transfeministas, queer y disidentes, al menos en nuestro territorio. ¿Sí? Y hablo de nuestro territorio y esto sí tiene que ver con una perspectiva teórica chilena y latinoamericana, ¿sí? De decir, en nuestro contexto latinoamericano, en nuestro contexto además que está empujando una mirada decolonial en torno a cómo habitamos el mundo, en torno a lo político también, en torno a la performance, a cómo creamos, a cómo nos relacionamos, etcétera, ¿no? Son dimensiones indisociables. A mí me gusta mucho bueno, hacia el final de la presentación tengo una lectura recomendada. Una de esas va a ser la que voy a nombrar ahora, que es un texto de Ochi Curiel que dialoga con Diego Falconi Traves, que se llama Feminismos decoloniales y transformación social. Eso es en el cual hablan justamente, abordan esta temática para decir, desde los feminismos decoloniales, posicionándonos y situándonos desde el sur, desde Latinoamérica, en este caso desde Chile, en este caso donde estoy yo, desde Valparaíso, los sujetos de los feminismos no pueden solamente ser las mujeres cisgénero, porque eso finalmente responde, y ni siquiera responde a una realidad, sino que responde más bien a un movimiento político blanco occidental que no tiene nada que ver con nuestra realidad, en la cual los feminismos están luchando por todas las personas subalternizadas, por todas las personas que finalmente no se consideran bajo la identidad de un hombre blanco heterosexual occidental, ¿no? Entonces ahí el abanico es muchísimo más amplio. De ahí que haga tanto sentido cuando hablamos de feminismos desde el sur, de hablar siempre de mujeres y disidencias, ¿no? Cuando eso no en todos los contextos tampoco es así. Eso también tiene que ver con nuestro contexto, también tiene que ver con nuestra historia, ¿sí? Por eso para mí siempre me parece extraño y fuera de contexto cuando ciertas ideas que son tan ajenas justamente a este mismo contexto que estoy describiendo se instalan aquí, ¿no? Es como que a mí no me hace sentido, no lo logro comprender. Sin embargo, para mí hay una alianza muy clara entre los feminismos, transfeminismos, la teoría queer
y los feminismos, perdón, activismos disidentes sexogenéricos. Eh, y a veces veo también con preocupación cómo esa división de esos ámbitos no solamente se da por parte de estos movimientos transfóbicos, sino que también a veces aparece una reacción, ¿no? Antifeminista por verlo así también, ¿no? Como de que, bueno, es que las mujeres. Y ahí de nuevo se replica un modelo que es misógino, etcétera. Entonces, me parece interesante siempre cuando estamos hablando de esta unión, de este vínculo, eh, situarlo, contextualizarlo, comprender de que no es gratuito, no es porque sí, no es porque a la gente lo prefiere así acá, sino que realmente tiene que ver también con nuestra historia. Hace poco veía un video, de hecho, de Judith Butler, que es una investigadora, ¿no es cierto?, muy famosa, persona no binaria, feminista, una de las personas que ha sido la impulsora de la teoría queer, ¿no? Desde, sobre todo, ese primer texto que hasta el día de hoy sigue inspirando a tantas personas, inspirándonos, que es El género en disputa, donde habla justamente, aborda de la teoría de la performatividad de género que ustedes ya también, algunos de ustedes mencionaron, ¿no? Y hace poco entrevistaban a Judith Butler sobre todo en torno a estos movimientos que han ganado más fuerza transfóbicos en el norte global, sobre todo en Inglaterra, pienso, en España, en algunos lugares de Estados Unidos, ¿no? Y Judith Butler describía cómo eso no es hegemonía en los feminismos. Y pone como ejemplo Chile, pone como ejemplo Argentina, habla de Latinoamérica y lo ve, ¿no? Así como lo vemos nosotras, nosotros desde nuestro territorio. Hay una alianza y que no data de hoy, no es actual, sino que también es histórica. Hay una genealogía en torno a activismos feministas y disidentes, que pensando una sujeto plural, político, colectivo de los feminismos y del activismo disidente sexogenérico, por supuesto que logra más cosas, logra empujar y movilizar más cosas y logra perturbar. Sin embargo, y que ya me voy a referir a esto un poquito más adelante con uno de los ejemplos que voy a dar, suele haber una tendencia hacia la homogenización de los movimientos, ¿sí? En la perspectiva, en la prensa, hay una búsqueda por domesticar también. Separar a mujeres y disidencias también es una estrategia de domesticar y de quitar potencia finalmente a la potencia que puede llegar a tener este activismo. Y además a esto se suma la performance, porque la performance también dentro de esta genealogía ha estado siempre muy presente, la resistencia desde los cuerpos, ¿no? Aquí yo tengo escrito activismos encarnados, activismos con cuerpo, activismos situados, activismos que desde el cuerpo están movilizando, activando algo porque es el mismo cuerpo, son los cuerpos colectivizados además, la herramienta que se tiene finalmente para hacerlo, ¿no? Es como no exageramos cuando decimos no tenemos más que esto, porque en verdad no tenemos más que esto. Son los cuerpos lo que tenemos. Los cuerpos son ese primer territorio de opresión contra el cual y contra las cuales estamos luchando, estas opresiones y violencias que tenemos encarnadas en los cuerpos, pero los cuerpos también son nuestra herramienta para poder denunciar estas violencias y para poder también generar cambios en la realidad. Que hacia allá voy a ir hacia el final de esta pequeña conversación. ¿Sí? Activismos encarnados que generan por ende resistencias que son corporales y que son colectivas. Ahí hay otro adjetivo, ¿no? Ya le sumamos el adjetivo de lo político al título de esta conferencia, le vamos a sumar el adjetivo de lo colectivo, ¿sí? Porque también va a ser un leitmotiv dentro de lo que queda de esta conversación, no conversación. Sobre lo que decía recientemente, traje esta cita de María Galindo, que está presente en este libro que se llama Feminismo Bastardo, que está aquí también, que dice, el feminismo no es un proyecto de derechos para las mujeres, es un proyecto de transformación social. Por ende, si es un proyecto de transformación social, nos compete a muchas más personas que solamente a las mujeres, ¿no? Y hay una cita también que aprovecho de tomar de este libro, que la voy a leer, que menciona María Galindo, sobre también una crítica hacia el concepto de diversidad versus la disidencia, ¿no? Porque a mí también me ha pasado que en otros contextos hablamos de disidencias sexogenéricas o de disidencias, simplemente aquí nos entendemos, sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Pero en otros contextos es como, ¿qué es disidencias? ¿A qué se refieren? ¿Disidencias de qué? ¿Disidentes contra qué? ¿No? Y se habla muchas veces de diversidades. María Soledad, no te adelantes en la sesión, porque ese es uno de los ejemplos que voy a mostrar, por favor. Gracias. Pero para que vean las sincronías, ¿no? Que inmediatamente aparecen cuando hablamos de genealogía, pero ya vamos a llegar Sí, ahí. perdona, perdona. Ya.
No, no te preocupes, yo lo digo bromeando, está perfecto. La cita dice, critico a su vez la categoría de diversidad como lugar de afirmación de la diferencia, porque el diverso es siempre el otro. La lógica y la categoría de la diversidad no rompen con la hegemonía colonial del universal. Mantienen el juego de poder de la universalidad versus la diversidad. Llevada en la discusión en torno al racismo, dejando sin resolver ese lugar que no tiene nombre y que es el lugar donde anidan los complejos sexuales y afectivos y los traumas históricos milenarios. O sea, habla como de la otredad, de ser alteridad, de ser diversidad, también es una construcción colonial, por supuesto, porque uno, es un otro frente a algo que es una hegemonía, ¿no? Frente a algo que no es esa alteridad, que no es eso otro, que no es eso distinto. Ah, de eso está hablando aquí María Galindo. Lo traigo a colación sobre todo por este tema de lo de colonial y de este posicionamiento también más latinoamericano, aunque no vaya a abordar ejemplos específicamente, ¿no? Entonces, cuando habla de esto, a mí me hace mucho sentido con también este posicionamiento desde nuestro territorio de hablar de disidencias y no de diversidad, que no significa que esté mal utilizado, pero significa de que en la identidad de la disidencia hay también un posicionamiento político, que no es solamente conceptual, por supuesto, ¿no? Sino que también está presente en la práctica política disidente, ¿sí? Voy a avanzar, porque me empezó a hablar mucho. Ah, ¿viste que venía? Algunos ejemplos que traje a colación, traje poquito, traje dos ejemplos y uno propio, autorreferente, pero bueno, si me invitaron, ¿para qué? Po? Las Yeguas del Apocalipsis. Esta performance, que ahí compartió el enlace además María Soledad para quienes quieran aprovechar de entrar y ahí pueden revisar algunas otras fotografías y pueden también revisarlo después con más calma, ¿no? A mí en lo personal me gusta mucho porque además ahí está presente una de las personas, ¿no? Aquí, que participó también, como mencionaba recién María Soledad hace un ratito, antes de que se sumara el resto de las personas que vinieron, perdón, cuando estaba presentando otro programa, de que también nace de conversaciones que tuvo con Carmen Berenguer, poeta que falleció hace poquito, ¿cierto? Y que está aquí también poniendo el cuerpo, performeando con las yeguas del Apocalipsis. Las Yeguas del Apocalipsis fueron un colectivo de performance activista, disidente también. Más que de performance, porque no se autodenominaban de esa manera, hablaban de arte de acción, ¿no? Era muy ese posicionamiento de a una dictadura se le oponen acciones, no performances, que es una cita muy famosa también de Raúl Zurita, que era parte del CADA. Todo esto lo tiro al voleo, ustedes lo anotan, lo buscan después, ya está. Y probablemente la mayoría ya lo conozca. Pero eso. Así que lo dejamos con un pin para el futuro, porque si no, aquí se nos va a alargar. Eh, y me parece muy interesante también el cómo nuevamente el contexto, la importancia del contexto y el posicionamiento político de decir, en ese momento no nos hacía sentido hablar de performance, sino de acciones. ¿Por qué? Porque vivíamos bajo un contexto dictatorial autoritario y estas acciones estaban intentando también luchar, ¿no? Accionar en contra de. Pero la performance también por definición es acción. Sin acción no hay performance, ¿sí? Son acciones corporales. Y eso lo podemos aplicar a distintas ideas, teorías de la performatividad a nivel de lenguaje, de texto, cuerpo, modificación de la realidad, a nivel de género, a nivel de práctica escénica, a nivel de práctica activista, ¿sí? Pero son acciones. Y esta es una de esas acciones, que para mí siempre voy a ella porque me parece muy emblemática, sobre todo en esta unión transfeminista. Quizás no era un momento en el cual abiertamente, yo no estoy diciendo las yeguas del apocalipsis decían que eran un colectivo de performance transfeminista, no estoy diciendo eso. Pero desde nuestro presente podemos observar esta acción y ver ese vínculo. Y ver también este vínculo entre mujeres y disidencia, ¿sí? Se llama la refundación de la Universidad de Chile. Sucedió el año 88, que es el año que yo nací, el año del dragón, el año del plebiscito. Cuando en el campus de las Encinas de la Universidad de Chile, sucede esta acción de refundarla, ¿no? Un acto simbólico de mujeres y disidencias refundando esta universidad. Sucedió durante una toma de este campus universitario. Quienes participan también, además de las Yeguas del Apocalipsis, eran Carmen Berenguer, como ya mencioné, también la poeta Nadia Prado y Carolina Jerez. Y la descripción se la voy a leer para no mentir. Dice, todavía bajo la dictadura y en el marco de una toma realizada por estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile,
Las yeguas del Apocalipsis ingresaron al campus Juan Gómez Milla por la calle Las Encinas, desnudas y montadas en una yegua junto a las poetas Carmen Berenguer, Carolina Jerez y Nadia Prado. Lemebel y Casas, las yeguas, parodian y erotizan la iconografía viril del militar conquistador y hacen referencia a la homosexualidad masculina. Según el testimonio de Francisco Casas, la acción hacía una cita tanto a Pedro de Valdivia, fundador de la ciudad de Santiago, como a la leyenda de Lady Godiva, ¿no? Lady Godiva, y fue pensada como un reclamo del ingreso de las minorías a la universidad, dando lugar al título de la intervención Refundación de la Universidad de Chile. O sea, como, y esto para mí es clave en justamente este activismo disidente y feminista, ¿no? Y en este caso que interpela la institucionalidad universitaria, que también es la institucionalidad en la cual nos estamos encontrando aquí hoy, en este diplomado que es de la Universidad de Chile, ¿no? ¿Para quién está diseñada la universidad? ¿Para qué tipo de cuerpos y subjetividades está diseñada la universidad? Y eso es muy fuerte pensarlo, porque cuando se inauguran las universidades, están pensadas para varones heterosexuales, cisgénero, ¿no? Si son homosexuales, que los escondan, porque este tampoco es el espacio para ellos, ¿no? Así es como nacen. Y luego, cuando se abren las puertas para que ingresen las mujeres, se abren no en la buena onda tampoco, ¿no? Sino que como cuando luego, después por supuesto de luchas políticas involucradas a aquello, se logra abrir ese espacio también para las mujeres. Y ni hay que hablar también luego, hasta la actualidad, de personas trans, de personas no binarias, ni hablar también de personas racializadas, ¿no? Ni hablar de también la dimensión de clase muy presente dentro de cómo se constituye la universidad. No existe realmente una adaptación del espacio que entendemos y de la institución universidad para estas nuevas corporalidades y subjetividades que la habitan, ¿no? Entonces, este acto tiene una potencia simbólica muy importante en ese sentido, que no podemos olvidar y dejar de lado, porque esa es una lucha que también se ha seguido dando hasta la actualidad, ¿no? Para quién puede habitar la universidad, para quién está diseñada y para quién pareciera ser todavía una dificultad estar dentro de ese espacio. ¿Cómo sigue siendo un espacio que no es realmente, no está realmente democratizado, ¿no? Y esta performance tiene 37 años. Entonces yo digo, francamente, bueno, primera sincronía transfeminista que quería traer aquí a colación. Otra es de una amiga performer, activista transfeminista muy querida mía, Organa Feminazi. También ha desarrollado la mayoría de su carrera acá en Valparaíso. Victoria, ella es oriunda de Punta Arenas, pero radicada acá en Valparaíso hace ya bastante tiempo, hace casi una década, y ha ido generando su trabajo activista siempre desde una perspectiva también transfeminista y en alianza con otras colectividades, ¿no? Hay muchas performances que hace como ella, Organa Feminazi, como personaje también, eh, performer, que subvierte siempre e irrumpe en el espacio público y en otro tipo de espacios eh, desde su propuesta, en palabras de mis estudiantes, monstruosa y grotesca. Eh, pero también muchas veces en alianza con otros grupos, otras colectividades, ¿sí? Organa Feminazi tiene muchas performances colectivas y colaborativas, y una de ellas es esta que se llama Este país está muerto, del año 2023, en la cual colabora con distintos artistas activistas de aquí de Valparaíso, pero también con nosotros, con las tesis, otro colectivo activista, artístico y feminista de Valparaíso, ¿sí? Y ahí encontramos una sincronía inmediata, no era la primera vez que trabajábamos juntas además, pero encontramos una sincronía en torno al tema, porque ese año se conmemoraban, ¿no es cierto?, los 50 años del regreso a la democracia. No, perdón, del golpe de Estado, del regreso, dice la otra, adelante, del golpe de Estado, ¿no? Se conmemoraban estos 50 años. Y por supuesto eso generó mucha crítica también en torno a qué estamos conmemorando, qué entendemos por conmemoración. Porque claro, no es una celebración, pero también es un ejercicio de memoria que tenemos que hacer y que es importante que hagamos. Y en ese ejercicio de memoria también, ¿dónde siguen estando nuestras luchas? Porque no son luchas del pasado, ¿no? No se trata de mirar hacia atrás y observar algo que pasó y que ya se terminó, sino que en verdad estamos hablando de esos 50 años para hablar del presente y del futuro, de aquello que todavía no se resuelve, de aquello que todavía no se repara. ¿Cuáles son nuestras luchas como mujeres, como disidencias, como feministas, transfeministas, activistas, disidentes, hoy en este tema, por supuesto, por ejemplo, ¿no? Y aquí rápidamente encontramos esta conexión de deuda con mujeres y disidencias en torno a la violencia político-sexual. Cómo hay una herramienta estatal de violencia de Estado
a través de la política de la violencia político-sexual que se ejerce contra mujeres y disidencias específicamente, ¿no? No significa, no estoy diciendo que a otras personas no les ocurra, que no se identifiquen como mujeres y disidencias, pero hay una tendencia a que sea una herramienta en contra de este tipo de corporalidades, subjetividades, ¿no? Específicas. Recién cité a mis estudiantes y quería mencionar que cuando preparé esta sesión, y que ya voy a ir llegando hacia el final, porque ya, sí, para que alcancemos a conversar. Cuando preparé esta sesión me inspiré mucho porque si bien yo investigo la performance feminista y disidente, pero he logrado también detenerme en casos de estudio específicos gracias a las tesinas que yo he guiado de mis estudiantes, que ahora ya personas tituladas en su mayoría y algunas que se están titulando ahora. Y fue muy bonito empezar a rastrear también esa genealogía desde el año 2018, al menos que yo estoy guiando tesinas en la carrera de teatro acá en la Universidad del Paraíso, y cómo casi todos los años hay una performance que vincula performance, disidencias, performance, feminismos. De hecho, si es performance, feminismos, todos los años. Si es performance, feminismos, performance, disidencias o performance, feminismo, transfeminismo, disidencias. Siempre hay un grupo, por lo menos, a veces dos, que están dedicándose a este tema. Y eso me ha permitido también a mí detenerme en artistas, en prácticas, en conceptualizarlo, y que han sido de gran inspiración para mí. Sobre la llegada del apocalipsis, sobre Hija de Perra también, para mí también se inscribe en esta genealogía transfeminista. También está ahí inscrita, también dialoga con la teoría transfeminista desde la práctica transfeminista también, como ícono disidente y performática además de nuestra historia, ¿no? Organa Feminazi, que ya mencioné, eh, también más recientemente lleva una tesina sobre las prácticas de resistencia desde el cuerpo, sobre todo en espacios ya no abiertamente politizados, pero que sí son politizados, como es la bohemia y la noche porteña. Ahí apareció Pilola Polet, recientemente fallecida, también la Venus del Puerto. Y es muy interesante ver cómo esas trincheras para mujeres y disidencias de performance activista, feminista y disidente son múltiples. Son el espacio público, pero también son la noche, pero también son a veces los espacios académicos. Aquí, por ejemplo, esta performance Este país está muerto sucedió en una fiesta DAME, una fiesta electrónica en el Teatro Caupolicán. Duró 20 minutos. 20 minutos les cagamos la fiesta. Y ahí. Se paró el tecno y 20 minutos se bancan esto, ¿sí? Porque también hay una genealogía dentro de la resistencia en la noche y también de instalar ciertos temas dentro de estos espacios, ¿sí? Y no solamente quizás literalmente cuando hablamos de performance espacio público en el contexto de la protesta, también el espacio público está expandido. Dentro de esta performance, Organa dice, este es un texto que comenta durante la performance, que declama, perdón. Este país está muerto y su sangre se drena con el orgullo, no puedo ver, ahí, de una élite criminal. Con el golpe de Estado se instaura una dictadura, un nuevo orden social constituido a partir del trauma corporal, económico, sexual y simbólico. La violencia política sexual se profundiza como una pedagogía sistemática del horror patriarcal y el mercado. Se retoma la división sexual del trabajo y la reproducción binaria de los roles de género. A 50 años del golpe no existen registros oficiales de personas LGBTIQA+, torturadas, violadas, detenidas, desaparecidas y asesinadas por su expresión de género u orientación sexual. Este país tiene una fisura que aún permanece abierta. ¿Dónde están sus cuerpos? Y luego nosotras, en este mismo contexto, creamos una canción, y este es un extracto de esta canción que habla justamente de esa resistencia colectiva frente a la violencia político-sexual de mujeres y disidencias. Y este extracto, estos dos momentitos, estos dos estrofas dicen, nos une la violencia político-sexual, el cuerpo como arma lo van a atravesar, es transversal al tiempo, no dejan de abusar, el grito colectivo no vamos a soltar. Nos encontramos en la denuncia, en la insistencia que no renuncia. Juntas luchamos contra el abuso y es al Estado a quien acuso. O sea, una vez más, la idea de que el Estado también es muchas veces nuestro interlocutor dentro de este tipo de acciones y de performances, ¿no? También hubo un alza de la violencia político-sexual en disidencias en el contexto de la revuelta de 2019, efectivamente. Y eso, muchas gracias por mencionarlo, conecta con mi último ejemplo. Voy a volver a compartir pantalla, que es un violador en tu camino.
Y con esto me quiero referir a que Un violar en tu camino, de nosotras, de las tesis que creamos con mis compañeras, ¿no es cierto? Eh, Desde un comienzo fue pensada como una performance tanto feminista como disidente y fue convocada para mujeres y disidencias sexogenéricas. Y la primera vez que se realizó en Valparaíso, cuando la hicimos aquí en la Plaza Aníbal Pinto primero, luego en la Plaza Victoria y luego frente a la Segunda Comisaría de Carabineros en Avenida Colón, éramos mujeres y disidencias. Siempre fue así. Nunca fue una performance solamente de mujeres. Sin embargo, ¿de qué manera luego fue tratada y abordada y homogenizada? Y a eso voy con lo que les comentaba antes, ¿no? La domesticación de la potencia política de cuando hay un sujeto, sujeta, sujete político múltiple en la performance como protesta a través de intentar decir, no, son las mujeres. Para mí eso es una herramienta de homogenización, de quitarle potencia política, de domesticarla y volverla menos peligrosa. Porque mientras más diversas, en el sentido de diversidad de sujeto, sujeta, sujete político, somos, pareciera ser que la performance se vuelve, su potencia es más peligrosa. Perturba más, molesta más. Esta performance se trata justamente de la alzada de la violencia político-sexual en el contexto del estallido, pero no se trata de esa alzada para las mujeres solamente. Siempre se trató de esa alzada para mujeres y disidencias. Porque una vez más nosotras y nosotros éramos quienes teníamos mayor posibilidad en el contexto de protesta no solo sufrir la violencia policial directa, la mutilación, la violencia verbal, física, sino también la violencia político-sexual. Había un riesgo más, ¿no? Que estaba presente aquí. Entonces me parece también para mí siempre importante aprovechar esta ocasión para hacer este comentario autorreferente de decir, esta también es una performance que vincula estos activismos, a pesar de que ha intentado definirse de otra manera, por los motivos que sean. Pero yo tengo ahí mis hipótesis, que ya se las he compartido. Para terminar, unas últimas reflexiones en torno a la colectividad, ¿no es cierto?, que les mencionaba que para mí es un eje fundamental dentro de esta reflexión. Hay una cita dentro de los feminismos muy famosa, ¿no es cierto?, que es lo personal es político, ¿no? Es una consigna dentro de los movimientos feministas. Pero me encanta cuando Chicuriel dice lo personal es político, pero como decimos ahora las decoloniales, lo colectivo es político. O Chicuriel, quien también es activista disidente y feminista, quien también plantea justamente esta pluralidad de sujetas, sujetes, sujetos feministas desde una perspectiva decolonial, ¿no? Y donde además eso colectivo es lo que hoy, donde radica nuestra mayor potencia, y que no significa que lo personal quede de lado, no significa que nuestra individualidad desaparezca, sino que eso personal está al servicio de lo colectivo, como un potencial político, y no homogenizador, sino como una colectividad que es heterogénea y se sabe heterogénea también. Como reflexiones finales, para mí siempre que hablo de performance, va de la mano, si a mí me dijeran cómo definirla. Ah, no, qué difícil, no podría definir una palabra. Me decía yo hago clases de esto, entonces imagínate. Pero si yo tuviera que casarme con algo, para mí tiene que ver con ese vínculo entre lo político y el potencial de la transformación. Tanto yo como mis compañeras creemos fervientemente en el potencial transformador de la performance. Lo hemos dicho tomando esa frase como una cita, que de hecho es la traducción de un libro de teoría de performance. Al castellano se llama El potencial transformador de la performance, que es un libro de una autora alemana que se llama Erika Picheliste, lo mismo. Pero que para nosotras era como, sí, es que eso es. Erika Picheliste cuando habla del potencial transformador de la performance, no habla solamente de la performance como la entendemos, habla de la performance como la puesta en escena también, ¿no? Habla del teatro, habla de otras cosas. Pero para nosotras, nosotros, en nuestro contexto, y habiendo también experimentado en carne propia esa potencia transformadora, es que lo reconocemos como algo muy concreto. Y es muy loco porque para mí cuando hablamos de performance, y quizás por eso es un tema que obviamente me obsesiona no solo para teorizarlo, sino que también en la práctica, y es algo como un poco un eje en muchos aspectos y ámbitos de mi, y mi existencia, personal y colectiva, es que ahí suceden cosas en lo que entendemos por performance, en las acciones corporizadas y encarnadas, suceden cosas que a veces no podemos traducir a la palabra, que nos modifican dentro de nuestra individualidad, pero también dentro de nuestra colectividad. Cosas que a partir de la performance se movilizan y se cambian y que no las puedo explicar, que solo las comprendo en el cambio que sucede a través de mi cuerpo, ¿no? Y para mí eso tiene que ver con esa potencia transformadora.
con el hecho de estar en colectividad, en el lugar que sea, irrumpir, generar una acción colectiva, colaborativa, en la cual durante ese momento somos un cuerpo colectivo, que es heterogéneo, que está compuesto por mujeres, que está compuesto por disidencia, pero que, sin embargo, hay algo también que se está modificando al mismo tiempo que está sucediendo, ¿no? Hay una potencia performativa en ese sentido. Ya probablemente van a hablar más adelante de eso, de la potencia performativa, de la performatividad. La performatividad como concepto no es un sinónimo de performance, ¿ah? Chan. Pero ya, pero eso lo vamos a dejar con un pin para el futuro. Ahí lo hablan después en otro lado, en otro de sus sesiones, ¿sí? Pero no es lo mismo, porque la performatividad tiene que ver con la modificación de la realidad. Y no toda performance modifica la realidad, pero sí tiene la potencia de hacerlo, ¿sí? Y para mí eso, yo cuando observo estos ejemplos que traje aquí a colación, así como muchos otros dentro de esta genealogía de performance activista, feminista, disidente, en el contexto chileno y por supuesto también latinoamericano, que si tuviéramos más tiempo podríamos hincarle el diente, yo reconozco una potencia performativa, una potencia de modificar la realidad, algo que se modifica en nosotras, en nosotros, pero también en el resto, ¿no? Y eso es comprender la performance como esta acción que yo les decía al principio. Hay una acción que se moviliza, eso es performance por definición, pero esa acción también transmite y produce un conocimiento, un saber, algo que no existía, así como también lo transmite, ¿no? No solamente está haciendo referencia a cosas prehechas, sino que también está generando algo nuevo. ¿O no? Eso es relativo, eso depende de muchos factores, pienso. Y a veces esto, claro, una lo afirma y queda un poco como si una lo estuviera tirando al voleo, porque medio como, bueno, pero ¿tú cómo lo confirmas? Y es como, bueno, ¿sabemos o no sabemos? Ah, ¿lo experimentamos o no lo experimentamos? Y esa también es para mí la potencia en la que radica la investigación, por ejemplo, y la reflexión cuando no viene de la mente, sino que más bien de la experiencia encarnada, y sino desde los cuerpos. Y cómo hay cosas que solo desde los cuerpos se movilizan y transmiten, y ahí es donde se quedan. No se van a traspasar al paper o al libro, ¿sí? Sino que se van a quedar ahí. Va, ya, bueno, pero eso lo vamos a dejar ahí, dando vuelta para darle vuelta justamente, para pensar justamente en esas potencialidades presentes, además en estas acciones que son políticas, que son colectivas, que son performativas, que modifican, que transforman, eh, en los activismos feministas y queer disidentes. Ahora sí que termino. Estas son algunas lecturas recomendadas que les dejo para el futuro y que luego también les puedo compartir a través de la cosa, la plataforma y a las personas que no van a estar en la plataforma. Traten de contactarme, búsquenme por redes y yo les mando lo que tenga. Que son el texto que ya les mencioné de Ochicuriel, Diego Falcón y Traves, Feminismos decoloniales y Transformación Social. El texto que se lo tengo en PDF completo, el de Jorge Díaz, Emancipar la lágrima, ensayos transdisciplinarios sobre arte, ciencia y activismos de disidencia sexual, que habla bastante sobre performance y habla también de esta alianza feminista disidente y esta genealogía presente en distintos casos y prácticas, reflexiones y autoprácticas también, de Jorge también como performer, de María Galindo, que también cité Feminismo Bastardo, y un libro que es una compilación de Ileana Diegues y Ana Longoni, que se llama Incitaciones Transfeministas, Pensamiento Situado uno, que tiene también muchos textos chiquititos, tiene también imágenes, otros formatos, sobre justamente este vínculo transfeminista latinoamericano en la performance, pero también en el activismo, las prácticas corporizadas, etcétera, que también ahí se los recomiendo. Eso, con eso doy por finalizada esta primera parte de monologada para ahora proceder a escucharles y conversar un poquito más. Y les agradezco la atención.